Oh, gracias Dios. Vamos a aplaudir a aquellas personas que siempre están conectadas a la internet. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El tema de esta noche, Gloria a Cristo Jesús, se nos ha titulado Él le dijo, dad vosotros de comer. Amén. Él le dijo, dad vosotros de comer. Y vamos a ubicar la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 34. Él le dijo, dadle vosotros de comer. Lo primero, lo mejor, lo escogido. Amén. Marcos 6:34. Él le dijo, dadles vosotros de comer. Primer punto, lo primero. Segundo punto, lo mejor. Y tercer punto, lo escogido. Y leemos la porción de la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y esa unción profética que se mueve por todo el mundo entero. Amén. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos le acercaron diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de los alrededores y se compren algo de comer. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo, otra vez, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídele para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededores y se compren algo de comer. Pero respondiendo él le dijo, da vosotros de comer. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? ¿Amén? Y amigo, lo primero, lo mejor, lo escogido. Jesús le quiso enseñar algo a ellos. Jesús le quiso enseñar algo a ellos. Jesús, cuando estuvo en esa navegación, él desembarcó una barca. En esa barca que él desembarca, él comenzó a ver una gran multitud en las orillas del mar y en todos los lugares donde él
se había acercado. Había multitudes desesperantes. Y esas multitudes desesperantes le abrió el apetito espiritual a Jesús. ¿Cuánto creen que Jesús tenía apetito? Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Jesús tenía apetito. En cierta ocasión a Jesús se le llegó a invocar que si era el Hijo de Dios, ¿por qué no convertiría las piedras en pan? ¿Están aquí, iglesia? Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús tenía apetito, diga conmigo, Jesús tenía apetito. Satanás, cuando quiso engañar a Jesús, le quiso declarar que era imposible de que Jesús hiciera un milagro creativo en medio de un desierto y en medio de una desesperación angustiante, cuando Satanás sabía de que Jesús estaba ayunando. Y le dijo Jesús, se le notificó a Jesús de que si fuese el Hijo de Dios, ¿por qué no convertiría las piedras en pan? Jesús le tuvo que reflexionar, declarándolo con muy buena fe. Le dijo que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Diga conmigo nuevamente, Jesús tenía apetito. El apetito que tenía Jesús era de comer hambrientemente y de sentir cómo las almas sedientes comían igualmente como Él comía la palabra. Y esa palabra era lo que Él pronunciaba para que se alimentase las multitudes de personas. Pero en cierta ocasión Él desembarcó una barca. Y en esa barca comenzó a darse Él de cuenta de que había una gran multitud a sus alrededores. Pero esa gran multitud que deseaba escuchar la voz de Jesús estaban sin pastor. Estas personas, Jesús se dio de cuenta de que andaban sin pastor. Jesús le dio la notificación de tener una conversación a sus discípulos cuando Él llegó a ver cuánto y de qué forma había visto una gran multitud. ¿Están aquí, iglesia? Por eso que Jesús le tuvo que mencionar a sus discípulos y Jesús le dijo, dar vosotros de comer. Jesús se sintió de que ellos fuesen capaces de poder alimentar a una gran multitud sediente y hambrienta, aún por una palabra dicha por Jesús, pero también hambrienta por una necesidad física, para que alguien pudiera suplir la necesidad de una gran multitud, como también de una generación, o como también de una familia, o como también de unos hijos. ¿Están aquí, iglesia? Amén. Jesús tuvo que motivar a sus discípulos para que comprendiesen que ellos también fuesen capaces de poder alimentar a una familia, a una generación, aún a los que estaban a sus alrededores. Jesús los motivó a que ellos comprendieran tener compasión de las personas. ¿Están aquí nuevamente? Amén. Jesús motivó a que sus discípulos tuvieran compasión a las personas, porque cuando Él desembarcó la barca, Él tuvo compasión de las personas. ¿Y cuánto de lo que nosotros hemos estado acá en esta noche hemos tenido compasión de muchas personas? Denle un aplauso, Señor. Dice que al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Los vio que estaban desorientados, los vio que estaban sin rumbo, pero tenían una necesidad. Estaban hambrientos. Aquí estaban hambrientos, deseaban que alguien saciara esa hambre. Por eso, por eso pusieron sus ojos hacia Jesús. Jesús, ¿por qué Jesús? Porque ellos
llegaron a sentir que la necesidad provenía y que Él la pudiera suplir, la necesidad de cada uno de ellos. En Jesús había la prioridad de poder alimentar a una gran multitud de personas. Ellos deseaban ser saciados físicamente, pero más que físicamente, ellos estaban deseando escuchar una palabra que reactivara el continuo de la vida de ellos. ¿Verdad aquí? El continuo de la vida de ellos. Porque en medio de un conflicto conflictivo, de tener una necesidad, ¿a cuántos no sueltan la toalla? ¿Y cuántas generaciones han soltado la toalla en vez de conflictivo en diferentes problemas o circunstancias adversas que se les podían llegar a presentar a cada uno de ellos? Pero esta multitud tenía sediente y comprendió que sí podía haber llegar soluciones a encontrarse, aleluya, con Jesús. Levante su mano. Con Jesús. Con Jesús. Aleluya, con Jesús. Pero Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque era como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñar muchas cosas. Jesús comenzó a enseñar a que ellos comprendieran tener, Dios mío, prioridad a la fe activada que Jesús le estaba depositando a ellos. Porque cuando alguien necesita que alguien le deposite algo a alguien, estos están sedientos, deseando de que alguien le motive a alcanzar y lograr su objetivo terrenalmente. Dice que esta era una multitud que tuvo a sus ojos, tuvo compasión por ver la necesidad de ellos, tuvo compasión de ver la necesidad de cada uno de ellos. Unos tenían enfermedades, unos tenían dolencias, y muchos en una gran multitud y una gran generación podía llegar a ocurrirle muchas cosas adversas, contagiosas, que se podían llegar a ver en una gran multitud. Y cuando ellos, ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Para los discípulos era conflictivo ver que ya estaba a punto de amanecer, de oscurecerse. Y ellos vieron la inseguridad que podía llegar a suceder en verse en tan gran multitud de personas sin que viese protección, literalmente viendo que ya estaba a punto de oscurecerse. Pero lo que ellos tuvieron que darse cuenta era quién era que estaba dando la información hacia las grandes multitudes. Era Jesucristo. Y los discípulos quisieron informar a Jesús acerca, diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despide para que vayan a los campos y aldeas y alrededores y se compren algo para comer. Despide a la gente. Estos discípulos comprendieron que estaba a punto de oscurecerse y que ya se estaba aproximando el lugar de descanso. Pero lo que ocurrió en ellos era de que ellos también debían de estar enseñados por aquel que podía enseñarlo mucho más a una generación, aunque en esa generación le faltaba la total probabilidad de la fe. Amén. Denle un aplauso, Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Y dice que los discípulos comenzaron a informarle a Cristo de que ya había de punto de oscurecerse y que ya era tarde y que despidiese a la gente.
Pero esta gente, si la llegasen a despedir, él tenía compasión de ellos, de cómo y de qué forma él podía despedir a la gente sabiendo que el lugar era desierto y sabiendo que ya estaba a punto de oscurecerse. ¿Están aquí? Entonces lo que quiso informarle a Cristo Jesús, tuvo que informarle a que los mismos discípulos comprendiesen de qué forma podía multiplicarse la ansiedad y cómo y de qué forma podía suplir la necesidad de alguien que estaba hambriento y sedientos. En la misma escritura enseña de que si alguien estuviese a tener hambre, usted le supliría la necesidad y de la ansiedad de que esta persona tuviese. Porque el Señor dio y nos dio mostrar a que cada uno comprendiese el dar, sin importar el costo de cómo y de qué forma llegase a nuestras manos, para que nosotros pudiéramos gentilmente dárselo a alguien. ¿De qué forma y de qué forma alimentar a alguien? Por eso es que Jesús tuvo que enseñarle con prioridad y con unos principios bíblicos de el dar. Entonces cuando se le llegó la hora de dar, ellos se sorprendieron. ¿Están aquí? Cuando le llegó la hora de dar, ellos se sorprendieron en que Jesús le dio una autoridad de mayordomía. Y que esa prioridad de mayordomía, ellos tenían que suplirla. Porque el que estaba dando la orden era el jefe. Y ellos eran los mayordomos. Entonces cuando se le da la orden a un mayordomo, el mayordomo tiene que ir hacia lo que el jefe, o cómo decir, el patrón, le da la información al mayordomo, y al mayordomo va. Entonces Jesús le tuvo que enseñar a su discípulo, digo mío, mayordomía. Y esa mayordomía tiene que entrar por la casa. La mayordomía se entra por la casa, por la familia, por el hogar, por la iglesia. Es mayordomía. Y dice que cuando Cristo oye de que sus discípulos le están dando una autoridad de que Cristo diera la orden de despedir a la gente, ellos se están dando de cuenta de que tiene que venir el suministro, y de dónde haya de venir el suministro, y de qué parte vendrá el suministro para poder alimentar a tanta multitud de personas. Y ellos comprendieron lo más fácil para muchos es despide a la gente, despide al huérfano, a la viuda, despide al necesitado, despide a aquel que tiene una necesidad, despídelo, porque siente la persona en sí no suplir la necesidad de aquel que está necesitado por algo, por un pan, por un vestido, por un abrigo, por un brazo, por un beso. Y se siente incapaz de suplir la necesidad de una persona que necesita verdaderamente el abrigo, el abrazo, el sustento. Y Cristo les hace enseñar a ellos mayordomía. ¿Y qué era lo que ellos debían de estar comprendiendo? Diga conmigo, el suplir y la mayordomía que Jesús encargó a que nosotros supiésemos. Paren a aquel niño con la pistolita esa y me lo. Ajá, ya está bien ya. Así están jugando la pistolita, gloria al Señor. Aleluya, un aplauso, Señor.
Aleluya. Denle fuerte otra vez el aplauso, Señor. Aleluya. Aleluya.